Escuchas Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. Dios les bendiga, hermanos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Les habla el pastor Víctor Castelo y este es el programa favorito de ustedes, Camino a la Verdad. Hoy tenemos un par de invitados, un par de pastores, pero yo quiero que se presenten. Adelante, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Reciban un saludo del Centro Cristiano Prados. Mi nombre es Alejandro Gracia Mejía, pastor de Comisión Centros Cristianos, en concreto Centro Cristiano Prados. Nos encuentran en Prados, Tultitlán, en el centro, a 2 cuadras de la zona oriente. Ahí estamos. Estamos para servirles. Cualquier necesidad que usted tenga, acérquese con toda confianza, que estamos para servirle en el amor de Cristo. Adelante, mi hermana. Hola, hermanos, Dios les bendiga. Yo soy la esposa de Alex. Servimos en el Centro Cristiano Prados y pues estamos aquí para la gloria del Señor, que el Señor sea el que nos dé palabra. Gloria a Dios. Y este día, mi hermano, el Señor fue el que nos dictó un tema y fue muy esporádico. Los cristianos tendemos siempre a decir que amamos al Señor, pero ¿qué es lo que nos dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 14? Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pastor Alex, ¿qué es el perdón? Wow, mira, el perdón es algo sencillo, pero es algo muy difícil de hacer en el ser humano. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos encontrado con casos en el que hombres, aún siendo, digamos, entre comillas, cristianos, agreden a su esposa, agreden a sus hijos, los lastiman y les dicen perdóname, pero volvemos a lo mismo, vuelven a lo mismo. Entonces realmente ahí no hay un perdón genuino, hay un remordimiento, hay un egocentrismo, pero no un perdón como tal debe de ser. El perdón es realmente quitar esa falta para restituir el daño que hicimos. Según la palabra de Dios nos indica que, por ejemplo, en el libro de Proverbios capítulo 17, verso 9, dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Sí? Nosotros tenemos que entregar todas nuestras cargas a Dios, pedirle primeramente a Dios, porque hemos dañado a su creación. Hemos dañado el corazón de Dios, porque Dios ha puesto en nosotros siempre el perdonar, el buscar el amor, la restitución, la restauración de la persona. Pero nosotros siempre nos movemos bajo un egocentrismo. Ejemplo claro, yo peleo con mi esposa, yo voy y entrego las cosas a Dios y regreso y mi esposa sigue enojada, ¿sí? Y yo digo, bueno, ¿por qué sigues enojada si yo ya fui a pedir perdón? Porque realmente a quien le tengo que pedir perdón con hechos es a mi esposa, ¿sí? Ella tiene que ver que realmente lo que yo la lastimé, en ese momento tiene que empezar una restitución de mi parte hacia ella, restaurar el daño que yo le hice. Y es lo que el Señor nos manda, que no podemos encubrir ninguna falta, sino que tenemos que confesarla, tenemos que llevarla a una restauración familiar en este caso. Desde luego. Mi hermana, ¿usted se ha dado cuenta en la misma iglesia que haya mujeres dañadas en su corazón, aún siendo cristianas, y que tengan una falta de perdón? Sí, inclusive ha habido casos muy extremos. Hay una hermana que amo mucho y que llegó a Cristo precisamente porque la atropellaron y en ese momento
mataron a su bebé de meses. Entonces ella comenta que ella se quería volver loca, que ella pedía que le pase algo, que se le muera un hijo, tenía rencor dentro de su corazón. Y fue cuando alguien comenzó a hablarle de la palabra de Dios y empezó a asistir a una iglesia cristiana. Y mucha gente dirá, se dice muy fácil. No, no es muy fácil. Yo creo que esto es un milagro, que Dios obra en el corazón de las personas. Cuando Dios viene y sana lo más profundo de nuestro ser. Humanamente nosotros no queremos perdonar. Tendemos a guardar rencor, resentimiento. Pero solo yendo realmente con el Señor y su Espíritu Santo, Él es el que viene y consuela y sana y transforma las vidas. Y dice la palabra, y aquí todas las cosas viejas pasaron ya y todas son hechas nuevas. Y he podido ver eso, no solo eso, sino muchos testimonios de perdón verdadero en la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Eso es cuando obra directamente el Espíritu Santo con las personas. Qué tan importante es el perdón, porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 23. Dice, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera es un hermano que tiene algo en contra de ti, dice la palabra de Dios, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué tremendo, mi hermano, es como quiere Dios que andemos. Hay personas que dicen, bueno, yo ya solté el perdón, pero la otra persona todavía está con algo. Amén. Pero el Señor nos está pidiendo que aún tú sabiendo que Él tiene ese algo en contra de ti, dice el Señor, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate aún más con tu hermano. ¿Cómo ve este punto de vista, mi hermano? Es algo, como habíamos visto, tenemos que tener realmente la conciencia de que hemos fallado. No hay nadie justo, dice su palabra en Romanos, no hay ningún justo por cuanto todos pecamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer primeramente. Claro. Si nosotros reconocemos que estamos mal, entonces ahí es el comienzo de poder empezar a restituir algo. ¿Sí? Si tú te mantienes en la línea de que se lo merecía, no fue mi culpa, se dieron las cosas así, pues ya estamos perdidos, porque solamente estamos justificando nuestras actitudes, ¿sí? Nuestro egocentrismo, que es primero yo, después yo, y no me interesa lo demás. Aquí es al contrario con el Señor. El Señor quiere que nosotros intercedamos primero por las necesidades de los demás y al final, si hay tiempo, nosotros. Pero tenemos que interceder por la gente, tenemos que ayudar a la gente. Ahorita buscando Lucas, dice Lucas 6:37, es muy interesante lo que dice. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no serás condenado, perdonad y serás perdonado. Pero realmente, ¿perdonamos? ¿Realmente estamos dispuestos? Inclusive mucha gente está dañada porque no se ha perdonado, porque tiene cargas en él, se siente culpable y de todo se acusa, cuando Dios ya la perdonó. Entonces necesita escudriñar en su corazón para buscar esa raíz, en qué momento entró y poder sanar. Recordemos que si nosotros tenemos un árbol en la casa y ya quiero que ya deje de tirar esas hojitas, ¿qué tengo que hacerlo? Quitarlo. Porque si lo podo, 2-3 años vuelve a salir otra vez y vuelvo a tener el mismo problema. Necesito sacar de raíz ese daño, ese mal, ese árbol, para que ya no siga causando daño. Qué tremendo. Y esa es la verdad. Hay raíces de amargura. Hay algo. La palabra de Dios nos habla de que no habiendo ninguna raíz de amargura. Y siempre se los digo a la iglesia, que una raíz brota primeramente de una semilla. Tuvo que haber una semilla, algo que pasó. Y posteriormente salen las raíces y posteriormente sale un árbol. ¿Cómo pues un cristiano puede decir que ama a Dios y puede estar infringiendo la palabra teniendo un desánimo, un enojo, un algo en contra de un hermano? Una persona como una mujer
Yo siempre he visto que son muy hacendosas con sus casas. Y si están viendo que en sus plantitas sale algo, una raíz que es una rama o un arbusto que está trayendo espinas o está trayendo algo contrario a lo que sembró, yo creo que lo primero que hace es arrancarlo. No lo está sembrando, no le está echando más fertilizante para que crezca bonito. Todo lo contrario, es quitarlo de raíz, como me lo está mencionando mi hermano. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos está hablando y te está hablando, mi hermano, que tú que estás escuchando ahorita, lo que se está hablando de parte de la palabra de Dios. Yo no sé qué es lo que esté pasando por tu vida. Agrégalo en los comentarios, puedes mandarlo y nosotros podemos estar intercediendo por ustedes. Les digo que ahorita de todos modos va a salir el número telefónico en Radio Cristiana y desde luego nosotros estamos para servirte y para ayudarte en oración. Dios te bendiga, vamos a ir a un corte y estamos en Radio Cristiana en línea, Camino a la Verdad. Dios te bendiga. Vacío
Radio Cristiana en Línea, transmitiendo la paz de Dios. Escúchanos en TuneIn Radio Cristiana en Línea. Radio Cristiana en Línea, música que te da paz. Radio Cristiana en Línea, música que te da paz. Visita nuestra página web www.radiocristianaenlinea.com. Dios te ama. Tú no eras así. Querías hasta ayudarme a pasar el charquito y ahora que es laguna me avientas. Ay, tú no pones disciplina. Te quedarás sola con tus hijos. A ti todo se te olvida. Eres un necio. Pues mira quién lo está diciendo. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Momento, la palabra de Dios dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y asimismo, vosotras mujeres, amad a vuestros maridos. Es por eso que te esperamos en Matrimonios para Siempre, de 7 a 8, todos los sábados. Arturo Sánchez Y Tere Vite, aquí en Radio Cristiana en Línea. Retransmisiones martes y jueves a las 9 p.m. Pude mirar. Continuamos con tu programa favorito, Camino a la Verdad. Yo soy el pastor Víctor Castelos y estamos ubicados en la calle Primavera, Manzana 8, lote 6, Colonia Sierra de Guadalupe, Tultitlán, Estado de México. Dice la bendita palabra de Dios en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué tan importante es tocar este punto de muchos no sean contaminados? Déjame decirte que hace un par de días yo estuve en Guadalajara, estaba predicando con unos amigos pastores y contaban que en la sierra se encontraba una profeta, la profeta de Dios, muy ungida, muy metida con Dios. Nadie como ella, decía. Oraba y ayunaba y se metía mucho con el Señor. Aquí lo trascendente y lo glorioso que es el Señor, que reveló su vida porque esta mujer se encuentra en el infierno. Y nos estaba diciendo que dejaba siempre a su marido, la profeta, dejaba a su casa, porque ella era celosa en las cosas de Dios. Pero descuidó su casa, descuidó a su marido, descuidó a sus hijos. No hubo un balance. Las cosas de Dios siempre tienen que tener un balance. ¿Y qué crees que pasó? El marido, que era pastor, cayó en pecado, cayó en adulterio. Y él, con ese temor que tuvo al final de cuentas, porque Dios se lo puso, fue y le pidió perdón a la profeta. Pero la profeta no le aceptó el perdón y ella, con sus enojos, con sus corajes, consiguió una pistola. Llegó en la noche, encontró al marido dormido, le disparó y lo mató. Terminando con esto, ella se disparó, se suicidó y ella hoy se encuentra en el infierno. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y que muchos sean contaminados. Tú me vas a venir a decir a mí, hermano, si eso pasa con una hija de Dios, con una profeta, con un pastor, ¿qué puede pasar conmigo? Pero yo te estoy diciendo esto de parte del Señor. El Señor ama tanto a su pueblo que le habla de alguna u otra manera. No quiere que haya ninguna raíz de amargura, que se despoje cada uno de ella. El Señor mira el corazón y desea no nada más el corazón, sino las acciones y todos los hechos de cada uno de sus hijos. Por eso nos está hablando a través de este mensaje. Yo quiero preguntarle a la hermana. Mi hermana, en tu iglesia me imagino que ha habido, e inclusive en el trabajo, en la iglesia, somos servidores del Señor. ¿Algunos rotes por alguna raíz de amargura, mi hermana? Sí, siempre. Yo creo que es una parte de que el Señor está trabajando en nosotros, en formar nuestro carácter, el carácter de Jesucristo.
¿Cómo aprenderemos a perdonar si alguien no nos ha lastimado? ¿Cómo aprenderemos a amar a alguien que no nos quiere? Tiene que haber alguien dentro de la iglesia. Gloria a Dios, mi hermano. Tiene que haber. Mi hermano Alejandro, hay una palabra que tú tienes que decirle a nuestro auditorio de parte de Dios. Amén. Mira, la palabra de Dios, el Señor nos dice, y el Señor te dice a ti, escucha lo que te dice el Señor: no encubras tu pecado. Aquel que encubre su pecado es aquel que es hijo de Satanás. No hay vuelta de hoja, la palabra es clara. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tú tienes que confesar, que no te dé pena. ¿Por qué? Porque no le estás confesando al hombre, le estás confesando a Dios. Tú necesitas ese arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que no viene de tus labios solamente, sino que viene de lo más profundo de tus entrañas. Tienes que estar harto de estar viviendo como estás viviendo. Tienes que decirle al pecado: no te quiero más en mi vida, porque solamente te va a llevar al infierno, hermano. Si tú no confiesas y ocultas tus pecados, el Señor no te va a perdonar. Él sabe de antemano que tú estás mal, pero ¿sabes? Él te da la oportunidad que tú lo confieses con tus labios. Si tú no confiesas y entregas ese pecado, el Señor te va a dejar y vas a decir: no pasa nada, no sucede nada. Pero hermano, compareceremos ante un juicio ante Él y nos dará el justo pago. No te dará ni más ni menos, sino lo que hemos ocultado, lo que hemos hecho. Proverbios 28:13, fíjate lo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué no prosperará? No sé si te has dado cuenta que gente que se esfuerza mucho y trabaja horas y horas y horas, pero el dinero que recibe no le rinde. En su casa hay problemas, discusiones, contiendas, porque no se han puesto a escudriñar su corazón, que su corazón ha preferido otras cosas que buscar a su Dios, que buscar al Señor, y prefieren buscar, como lo acabamos de escuchar lo que nos dio el hermano, una mujer, un hombre. ¿Qué es lo que estás buscando, hermano? Tú tienes, dice el Señor en su palabra, que tú te tienes que deleitar en la fuente que tienes en casa, que es tu esposa o que es tu esposo. Bástate, no tienes que estar buscando fuera de tu hogar algo que no te corresponde. El verso de aquí todavía no termina, dice: mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esto me lleva rápidamente a un ejemplo de un pastor de una iglesia muy grande, que el hermano tenía don de sanidad y hacía muchas cosas. Era un pastor reconocido a nivel mundial, pero de repente le encuentran que cada salida que él tenía a predicaciones, a lugares, buscaba servicios sexuales, pero no cualquier servicio sexual con mujer, sino en homosexualidad. Y cuando le llevan los videos a la congregación, el hermano, en lugar de proceder a un arrepentimiento, de ponerse a cuentas con Dios, de entrar en restauración, prefirió dejar la iglesia e irse a prostituir. Hermano, Dios te ama tanto que por eso te está dando la oportunidad en este día. Así como este pastor, mucha gente tiene diferentes pecados ocultos que no han querido entregar a Dios. Y Dios nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios, a su presencia, en un arrepentimiento genuino. Puedes contactarnos en cualquier momento, estamos para ayudarte y servirte. Dice la palabra de Dios: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Una forma práctica que el Señor nos empiece a hablar en este momento, cómo podemos soltar el perdón, porque el soltar el perdón es una decisión, mi hermana. De una manera práctica,
usted le puede decir a nuestro auditorio cómo pueden empezar a soltar el perdón las hermanas. Sí, hermano, mira, me preguntabas hace rato de tal vez algún testimonio en la iglesia. Y yo quisiera comentarles mi propio testimonio. Porque yo creo que lo más importante para poder hacerlo es hablar de lo que realmente nosotros hemos vivido y hemos pasado, y el Señor es el que nos ha ayudado a vencer. Cuando yo tenía 15 años aproximadamente, un familiar le dijo a mamá, lo voy a llevar a buscar trabajo. Y pues para eso nos teníamos que ir por un lugar muy oscuro. Aunque era de día, realmente por ahí no pasaba. Niña, miedosa, uno no sabe qué hacer. Y empezó a hacer cosas indebidas conmigo. Para cuando yo llegué a mi casa me sentía sucia, horrible, culpable. Fue una cosa muy difícil. Pasó el tiempo y al poco tiempo me empezaron a predicar de la palabra. Me empezaron a hablar de Jesús. Y empecé yo a conocer ese Jesús amoroso. Y me empezó a cuidar y me empezó a sanar. Empecé a sentir su gran amor. Pero conforme iba pasando el tiempo y empezaba a congregarme, tuve mis hijos. Había algo que estaba ahí. Esa falta de perdón, ese rencor. Esas ganas de decir, me gustaría tener a esta persona frente de mí, y si yo pudiera lo mataba. Y más cuando es un familiar. En verdad que empecé a ir a consejerías, empecé a hablar con ellos. Y empezaron a orar por mí. Pero realmente no era solo que oraran por mí. Era en verdad rendir mi alma al Señor y decirle, yo no puedo humanamente. Yo no podía hacerlo. Yo quería venganza, yo quería odio, a pesar de que iba a la iglesia y que les enseñaba a mis hijos la palabra de Dios. Dentro de mi ser había una raíz de amargura. Tuve que doblar rodilla y reconocer lo que había dentro de mi ser. Tuve que perdonar realmente y decirle, Señor, esto es un milagro, esto es algo sobrenatural. Por favor, ven y obra dentro de mi corazón. Y el Espíritu Santo empezó a hacer algo. Empezó a hacer algo dentro de mi ser, donde empecé yo a perdonar. Volví a ver a esta persona y le he hablado de la palabra. Lógico, cuando hay un problema de ese tipo, uno tiene que tener cuidado con los niños. Uno no puede tener esa misma relación, esa misma cercanía, por protección de uno mismo. Pero sin embargo, yo le puedo decir, hermano, que gracias al Señor y por medio de su Espíritu Santo, Él me enseñó a perdonar. Y pude perdonar genuinamente. Me pudo doler y pude entender que lo que me pasó fue fruto del pecado. Es que Dios no estaba en el corazón de esa persona, no lo conocía. Yo no sé lo que vivió de niño y no es ninguna justificación. Yo decidí entregarle mi vida a Cristo, yo decidí que Él obrara, le permití y Él obró. Esa es la única manera en la cual podemos soltarlo y decir, yo te perdono en el nombre de Jesús. Y te hago libre, y yo soy libre en el nombre de Jesús. Pero no solo es recitarlo, sino en verdad es empezar a conocer ese Dios tan hermoso que nos perdona. Y que por el amor que ha dado en nosotros y por ese perdón, nosotros podemos perdonar por medio de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Qué tan importante es que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y tomar el amor de Cristo Jesús para que Él lo haga. Es un amor que nunca lo vamos a poder entender, porque nosotros como pecadores sabemos que Él perdona y Él olvida principalmente. Y nuestros pecados están sepultados en la profundidad del mar. Vamos a ir a un corte, mis hermanos, y yo quiero comentarte en este tercer segmento que viene qué es lo que pasó en Guadalajara, que te vas a sorprender.
Dios te bendiga, yo soy el pastor Víctor Castelo y estamos en Camino a la Verdad. Dios te bendiga. Escuchas Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. Dios, te cantaré mientras viva, te bendeciré. Dios, te cantaré mientras viva, te bendeciré. Todo lo que respira alabe a Dios. Las naciones declaren que tú eres Señor. Cantamos aleluya, aleluya.
Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Continuamos con tu programa favorito, Camino a la Verdad. Yo soy el pastor Víctor Castelo y te quiero comentar qué es lo que pasó en Guadalajara. Ya habíamos terminado la sesión, estaban muchos pastores, se veían varias iglesias y se quedó una pareja hasta el final. Una mujer se me acerca y me empieza a preguntar: pastor, he sentido mucha presión en mi pecho, he sentido mucha necesidad de que alguien me escuche porque tengo mucha desesperación. En ese momento solamente le pregunté: ¿te maltrata tu marido? Y cayó al suelo. La señorita, perdón, la señora empezó a manifestarse una opresión demoníaca en ella. ¿Por qué pasó esto? Pues todo lo oculto sale a la luz. Tú no puedes combinar el ir a la iglesia y dar una apariencia, mi hermano, y ocultar que no está pasando nada, mi hermano. En ese momento nos quedamos. El Señor, por medio de su Santo Espíritu, lo hizo libre de toda opresión. Su esposo también estaba ahí. Pudimos orar por él, pudimos restablecer libertad en el nombre de Cristo Jesús. Ahora yo te quiero preguntar a ti: ¿cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Estás viviendo apariencias, que nadie se entere qué es lo que está pasando en mi vida? Hoy pongo una cara a la iglesia y saliendo sigo siendo la misma persona. Hay muchas personas que están cargando todo eso y el Señor no quiere que pase eso. En ningún momento te estoy diciendo que te alejes de la iglesia, todo lo contrario. Te estoy exhortando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que sea solamente de una sola línea, genuino, íntegro. Yo quiero preguntarle al pastor Alex, ¿qué le podemos decir al auditorio en cuestión del perdón de una forma práctica que nos están escuchando? Claro, mira, acabas de dar una frase que es exactamente lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir. Nosotros no podemos ser apariencia, tenemos que ser esencia. ¿Sí? Si tú eres esencia, la esencia va a sobresalir a donde tú la lleves, pero la apariencia donde quiera se va a manifestar como falsa, no cierta. Bien dijiste, mucha gente vive dobles vidas. Son unos en la iglesia y salen y dicen groserías, fuman, hacen tantas cosas fuera de la iglesia, pero llega el día domingo y se comportan como los más santos. También dijiste que no hay nada oculto que no tenga que salir a la luz. Y tarde o temprano Dios desenmascara, porque Él es Dios perfecto y no hay nada que no sea salto que permanezca en su presencia. Cuando tú vas a una congregación, la santidad de Dios se manifiesta y el pecado también se manifiesta y no tienen compatibilidad, por lo cual el pecado tiene que salir. Cuando Dios te habla y yo te hablo a ti, escucha, radio escucha en este día, es tiempo de que te confrontes, que la palabra te confronte y que recapacites, que te acerques a la iglesia si ya estás siguiendo, o si te alejaste, que regreses y que realmente pongas tu corazón delante de Dios, que te reconozcas como lo que eres. No tienes por qué darle gusto a la gente, no, tú vas a dar todo lo que eres tú delante de Dios. Desenmascárate, ponte frente a ese espejo y reconoce tus pecados. Si ves pornografía, entrégala a Dios. Dile, ¿sabes qué, Señor? No puedo con este demonio de pornografía. Si te gusta voltear a ver a las chicas con morbo, hermano, ve con Dios, ve a la presencia, acércate a consejería. Hay varones que no creas que tú eres el único con ese problema. Muchos varones que están sirviendo hoy en día han salido
de la pornografía, han salido de adulterio, han salido de cosas malas, pero que sin embargo tuvieron el valor de enfrentar su pecado y entregárselo a Dios para ser restaurados. Pero la única forma es esa, que te acerques. Fíjate lo que dice, te voy a leer lo que dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2, dice: y Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús. Jesús no tuvo pecado, mas se hizo pecado para llevarse el pecado que nosotros traemos. Por eso Él fue a una cruz, para que el pecado no se enseñoreare más de ti. Él nos está dando una oportunidad, no la desaproveches. No la desaproveches, acércate. Llama a una iglesia, acércate a una iglesia. No sé si mañana pueda ser factible que lo hagas. Hoy es tu tiempo. Hoy es tu tiempo. Dios quiere tu salvación, no tu perdición. Estamos a tus órdenes. Qué bueno que da ese consejo, mi hermano, porque hay muchas personas que solamente dicen, bueno, me hinco, oro, pero no veo un cambio en mí. Y uno como pastor les habla y les dice, las puertas están abiertas para que se acerquen y tengamos una plática y que podamos ayudarte en lo que ese problema es. Yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando en este momento y que han sufrido violencia en casa, violencia en la calle, han tenido problemas muy grandes y principalmente es con alguien muy cercano a nosotros y es cuando más duele. Yo quiero decirte, amado, amada, puedes acercarse a una iglesia en Cristo Jesús. Si tal vez me estás escuchando de Estados Unidos, si me estás escuchando de alguna parte de México o Centroamérica que también nos escuchan, no dudes en comunicarte con nosotros. Lo podemos hacer por teléfono o podemos dejar también que nos mandes un recado para que esto que estás viviendo sea quitado en el nombre de Cristo Jesús, que se quite toda raíz de amargura. Porque una persona en Cristo Jesús tiene que ser libre, mi hermano, libre de cualquier opresión. Mi hermana, yo te quiero preguntar, estamos hablando del perdón. ¿Cómo se le enseña a un hijo a perdonar? ¿Cómo se le enseña a uno de nuestros hijos a perdonar? Es cuidar el corazón, pero uno de tus hijos, ¿cómo le dices, sabes qué? Tienes que aprender a perdonar. Amando. Gloria a Dios. Amando, porque cuando nuestros hijos, bueno, en nuestro caso son hijos de pastor, Sí. hay mucho dolor, hermanos, mucho dolor, porque hay veces se enojan los hermanos, a veces mil cosas, se van los hermanos que éramos muy cercanos y de repente se van de la iglesia y les duele. Claro. Situaciones que ven ellos también dentro de la iglesia, y regularmente los hijos de pastor pues están en todo, lavan baños, barren, trapean, Claro. ayudan en todo. Pero creo que mis hijos han entendido que lo que el Señor Jesucristo dice, ¿me amas?, le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y hemos aprendido a amar, y hemos aprendido a entender que la iglesia no es de nosotros, la iglesia es de Dios. Entonces por ese lado también le comento a los hermanos, ¿no? A lo mejor dicen, yo ya no voy por el pastor o ya no voy por la hermana, porque la hermana no me cae bien. Es la iglesia de Jesucristo y Dios está tratando con cada uno. Entonces es importante que tú entiendas que no existe la iglesia perfecta, que Dios está tratando con cada uno de nosotros, nos está enseñando, nos está formando como el barro. Y así como hay niños espirituales y van por diferentes puntos en aprendizaje, pues el Señor los ama. Si tú empiezas a entender eso, te vas a dedicar más a orar, a disfrutar la presencia de Dios, que estar viendo lo que hace uno u otra persona. Si tú empiezas a entender
que lo que Dios quiere principalmente es que le amemos, entonces vas a empezar a dejar de ver lo que otras personas hacen. Y vas a poder entender que si pasa eso es porque porque el pecado entró al mundo. Y no, por eso no somos perfectos. Todos estamos en un proceso. Por lo cual es necesario estar orando, estar buscando de Dios. ¿Y por qué no? Cuando llega una persona pues con cara como enojada, pues darle un abrazo. Darle un abrazo. En verdad que es bien importante. Y cuando tú das un abrazo de bienvenida a la gente te llega a sonreír. A veces dicen como que no les gusta tanto, ¿no? Porque tienen mucha amargura. Pero a medida que vas abrazando, es como la gota en la roca. Va haciendo un hoyo, va haciendo un hueco. Y somos parte de las manos de Cristo, los pies de Cristo. Entonces es lo que yo les he enseñado a mis hijos. Y hasta la fecha mis hijos han entendido que pues la iglesia es del Señor. Amén, gloria a Dios. Y un buen ejemplo, mi hermano. Ahora, yo quiero preguntarle, mi hermano. Nosotros como pastores guiamos porque estamos dando la palabra del Señor. Amén. Hay veces que esa parte del perdón que pasa por alto, porque el perdón, pero es tan importante en la iglesia, mi hermano, principalmente con los servidores, porque son los que están en el trabajo, los metidos en la obra. Pero hay veces que no lo pueden asociar, mi hermano, porque sacan palabras como: es que no me cae bien la hermana, es que no me cae bien el hermano. ¿Cómo podemos decirle a los siervos que están escuchándonos ahorita, que también son servidores y que tienen ese problema que se está raspando en la casa del Rey de Reyes? Me lleva la palabra donde mismo Pablo exhortaba a Evodia y a Síndique, que eran hermanas que sostenían el ministerio, pero que también había algo rasposo por ahí, hermano. Había una raíz de amargura. ¿Qué le puede decir tanto a los hermanos cristianos como a pastores que también nos escuchan? Mira, al principio no es fácil. ¿Por qué? Porque traemos traemos pecado, traemos muchas cosas de nuestros pasados. Yo creo que lo primero es renunciar, realmente. Por eso decía la hermana Lupita hace un momento, las cosas viejas pasaron. Cuando yo vengo al Señor de corazón, realmente sabiendo que Él es lo que necesito, entonces en ese momento yo tengo y entrego todo ese daño, todo ese malestar. El Señor Jesús nos dio un ejemplo y dice: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Amén. Primeramente tenemos que tener la mentalidad de Cristo, que no estamos aquí porque somos los mejores o porque somos los peores, sino porque realmente no somos nada. Sin el Señor no somos nada. Tenemos que estar conscientes que con Él tenemos todo y sin Él no tenemos nada. ¿Por qué? Porque nosotros sin Dios no somos nada. Y Él sin nosotros sigue siendo Dios. Es tiempo de reconocer precisamente esos egocentrismos, esos protagonismos. Saber que inclusive nosotros como pastores puede haber en nuestra congregación algún hermano que cuando nosotros lo podamos subir a predicar, va a predicar mejor que nosotros. Va a tener un alcance mayor que nosotros. Y eso no nos tiene que llenar de celos, de ira, sino de una alegría. ¿Sabes por qué? Porque hemos puesto primeramente a Dios, la enseñanza de Dios, del Señor. Y por eso debes de sentirte, hermano pastor, debes de sentirte agradecido con Dios que te ha permitido compartir esa enseñanza con estos discípulos que tú tienes y que serán mejor que ti. Sí, el Señor Jesús dijo: mayores que estas cosas harán ustedes. Amén. Sí, pero ¿en nombre de quién? De Él. No en tu nombre, hermano o hermana, no en tu nombre, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, el Señor Jesús. ¿Sí? Él es el que el que te instruye, el que te enseña. Por eso le decía, como dijeron, le dijo a Pedro: ¿me amas? Pedro lo había negado.
¿Qué había en Pedro? Él había recibido herencias de su familia. Mas sin embargo, cuando él comprendió, entregó todo y se dedicó de lleno al Señor Jesús, pidió perdón y dijo, no te vuelvo a negar. No está escrito así, literal, pero yo creo que él recapacitó cuando lo negó y dijo, no lo vuelvo a hacer. Fue una transformación, y esa transformación, hermana, hermano, es lo que Dios quiere. No es el protagonismo de quién eres, sino para quién trabajas, quién tiene que ser exaltado y glorificado en la iglesia. ¿Algo que nos quiera decir mi hermana? Sí, mira, hermano, a mí me ha enseñado mucho el Señor con la epístola del apóstol Pablo a Filemón, donde Pablo intercede por Onésimo. Y en Filemón, solo un capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que un favor no fuese como necedad, sino voluntario, ni por necesidad, sino voluntario. Y pues, hermano, Onésimo no le fue bueno a Filemón en ese tiempo. Yo no sé lo que Onésimo le hizo a Filemón. Yo creo que Filemón no lo quería ni cerca de él. Sí, es cierto. Pero Pablo habla de que dice, me ha sido útil. Tal vez no nos damos cuenta que tenemos un proceso de aprendizaje. Amén. Y a lo mejor un hermano que ahorita no nos fue útil, más adelante lo vamos a poder ver predicando el Evangelio, siendo evangelista. No lo sé, muchas cosas. Yo me he encontrado con hermanos que tal vez los conocíamos, nos congregábamos en la misma iglesia antes de ser pastores. Ahora los veo sirviendo, veo que son pastores. Y yo decía, pero pues no era el máximo hermano, no era el que llegaba más temprano. Pero Dios fue teniendo un trato con ellos y fueron comprometiéndose con Dios. Y Dios fue haciendo la obra perfecta de cada uno de ellos. Y si nosotros nos damos cuenta, aún en nosotros nos falta peso. Dios sigue tratando con nosotros. Si